importancia de las buenas obras o de la obra social dentro del proyecto de Dios, dentro de la misión de Dios. El texto favorito para los evangélicos, como todos sabemos, o por lo menos uno de los textos favoritos que tenemos los evangélicos, que tienen los evangélicos, es el que estáis ustedes leyendo en estos momentos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo creo que ese es un texto que está dentro de lo que conocemos como textos favoritos para los evangélicos. Ahora, hay un texto favorito para los discípulos del Señor. Y aquí yo quiero hacer una diferencia entre evangélicos, religiosos y discípulos del Señor. El discípulo del Señor es aquel que está sometido a la disciplina del Señor. Porque de hecho, la palabra discípulo viene de discipular o viene de disciplina. El texto favorito para los discípulos del Señor es prácticamente igual, pero tiene una coletilla que dice: porque somos hechura suya, porque somos hechura de Dios, hechura del Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el texto favorito para los discípulos de Cristo. Hermanos, durante muchos años he estudiado asignaturas, talleres y mucha materia dentro de distintos tipos de facultades protestantes, bautistas, reformadas, en fin, luteranas, en varias universidades protestantes, en varias facultades protestantes. Y precisamente el estudiar en todos estos lugares distintos, cristianos, dentro de la diversidad del pueblo evangélico, pero distintos, el estudiar en tantos lugares me llevó a la conclusión de que el prestigio de una asignatura, el prestigio de una predicación, el prestigio de un taller o de una conferencia no está ni en la facultad, ni en el seminario, ni en la iglesia, ni en el predicador. El prestigio de una predicación, por ejemplo, o de un taller para la edificación cristiana está en primer lugar en Dios y en segundo lugar en cómo esté nuestro corazón, la disposición con la que hayamos venido con nuestro corazón a oír la palabra de Dios, sea un taller, sea una asignatura o sea una predicación. Por lo tanto, antes de seguir, debo haceros una pregunta. ¿Qué nos hizo venir esta tarde a estar aquí en este templo? Pasar un rato más o menos agradable con el hermano que tienes al lado, que tal vez haga unos cuantos días que no le ves y estés contento de estar aquí a él, o esperar que Dios pueda hablarte a tu corazón. ¿Qué nos trajo aquí esta tarde? Escuchar la voz de Dios, entender que en cuerpo y alma debemos estar inmiscuidos, metidos en el proyecto de Dios, en la obra de Dios, o pasar un rato agradable, cantar unos cánticos. Por lo tanto, hermanos míos, debemos meditar muy bien cuál ha sido el motivo que nos ha traído esta tarde. Si ha sido para estar un rato agradable o si ha sido para estar en primer lugar en la presencia de Dios y esperar que el Señor nos vaya a hablar. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Porque fijaros, dice la Biblia que cuando fueres a la casa de Dios, cuando vayamos a la casa de Dios, que guardemos nuestros pies, que nos acerquemos más bien a la casa de Dios para oír y no para ofrecer el sacrificio de los nuestros. Ahí no está escrito, pero sigue diciendo el texto: por lo tanto, sean pocas tus palabras delante de la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios. Y quiero decirte, amigo mío, que ese pie que dice la Biblia, que cuando fueres a la casa de Dios guardes tu pie, no es el pie literal. No es el pie literal. Que lo que tienes que guardar cuando vayas a la casa de Dios, cuando vayas a la presencia de Dios, no es tu pie, sino es tu corazón. Es la actitud de tu corazón. Dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón porque de él mana la vida.
Eso quiere decir, mi querido hermano, que de todas las cosas que el creyente, que el Hijo de Dios, de todas las cosas que sabemos que tenemos que guardar, por encima de todas está el guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y que no nos quepa la menor duda, que si venimos a la casa de Dios guardando nuestro corazón, no para ofrecer el sacrificio de los necios, sino para oír y esperar y confiar en que Dios nos va a revelar su voluntad a nuestra alma, a nuestro espíritu, si vamos guardando nuestro corazón y llevamos el corazón bien guardado como se requiere de auténticos hijos de Dios, que no nos quepa la menor duda, de nuestro corazón va a manar la vida de Dios. Pero tenemos que venir a la casa de Dios guardando nuestro corazón. Hay que decir también, hermano mío, que el Señor dice en el Evangelio, y también repite a las iglesias de Asia, algo muy interesante. Y es que el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando vengas a la casa de Dios con tu corazón dispuesto, el Señor te dice que aquel que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Y por qué dice eso el Señor en el Evangelio y también lo repite a las iglesias de Asia? Pues lo repite, lo dice y lo repite porque el hombre, el cristiano, el pueblo de Dios siempre ha sido muy dado a olvidarse de las cosas de Dios. El pobrecito de Moisés, allá cuando estaban haciendo el becerro de oro, ya sabe Dios lo que estaban allí montando el pueblo de Israel, tuvo que decirle a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo tan duro de coco, tan duro de servir y de contradictor? El pueblo de Dios es muy dado a olvidar las cosas de Dios. Por eso el Señor nos dice y nos repite que el que tenga oídos para oír, que oiga. Por lo que insisto, hermanos, insisto, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué vinimos aquí? Vinimos, y perdónenme la insistencia, a pasar una tarde más agradable con el resto de los hermanos, o verdaderamente vinimos porque esperamos que el Señor nos revele algo a nuestra alma y a nuestro corazón. Porque eso es lo que hace el Señor. Cuando nosotros venimos al Señor, a la casa de Dios, con una actitud guardando nuestro corazón, el Señor se va a revelar a nuestra vida y nos va a comunicar grandes cosas que tal vez no conozcamos, como dice por ahí otro texto. En la actualidad, mis queridos hermanos, se habla mucho y se oye mucho en las iglesias acerca de la pasión que el cristiano debe tener por Jesucristo. La pasión que el cristiano debe tener por Dios. Constantemente se están haciendo eventos para enfatizar esa pasión que debemos tener por Cristo, que debemos tener por Dios. Constantemente se nos invita a ser unos apasionados de Jesús. Y la verdad es que eso a mí me gusta y eso a mí me emociona. Esa es, de alguna manera, una de las frases típicas y modernas que hay en la iglesia del siglo XXI. Ser apasionados por Jesús. Pero fíjate que, como dice ahí, que la pasión es el sentimiento vehemente y desenfrenado capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Mientras la pasión es capaz de perturbar la razón y por la pasión desenfrenada somos capaces hasta de matar. Dice, mira, esto es un crimen pasional. La pasión es algo desenfrenado que sucede en la vida de una persona, pero fijaros que la compasión es ese sentimiento que hace a la persona sufrir con el que está sufriendo y tener misericordia del que sufre. Y fijaros que cuando yo supe que la pasión era un deseo desenfrenado, entendí que el Señor nos había llamado, nos había salvado para que sintiéramos una pasión desenfrenada por Jesús. Pero quiero deciros algo, amigos míos, que una pasión desenfrenada por Jesús, pero sin compasión, es solamente lástima. Es como cuando vemos un perrito en la calle que lo ha atropellado un coche y se está muriendo. Uy, qué lástima, pobre perrito.
Eso es pasión sin compasión. Y el Señor nos ha llamado para que tengamos una pasión desenfrenada por Jesús, pero no por Él literalmente, sino por la obra de Dios, y una compasión sin medida. ¿Por quién? Por los perdidos. Por los perdidos. Dice el Evangelio de Mateo que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las vio desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Cuando el Señor en la eternidad nos vio a cada uno de nosotros, antes de que hubiéramos venido al Señor, Él nos había visto como las ovejas que no tenían pastor. Y tuvo compasión de aquellas y de nosotros. Pero fijaros, esto es así. Tiene que ser así. Porque el Señor, la pasión que tuvo por nosotros, se transformó en compasión. Y esa compasión fue la que le hizo ir a la cruz. Nosotros no necesitamos estar apasionados por Cristo. No necesitamos tener compasión por Cristo. Al Señor Jesucristo no le hace falta ni 1000 duros en el bolsillo, ni un plato de potaje como le puede hacer falta al vecino de al lado. El Señor es rico y no le hace falta nada de nosotros. Absolutamente nada de nosotros. A nosotros sí que nos hizo falta que Él tuviera pasión desenfrenada por nosotros y compasión, que fue lo que le llevó a la cruz. Porque si Él no hubiera tenido pasión por nosotros y compasión, ninguno de nosotros estaríamos aquí esta tarde. Ni vosotros estaríais aquí sentados, ni yo estaría aquí de pie. Fijaros, la pasión que hubo en Cristo por cada uno de nosotros le quemaba el corazón, pero la compasión que Él sintió por cada uno de vosotros y por mí le llevó a la cruz. Y no debemos permitir, el pueblo de Dios no puede permitir, no debe permitir que sea de alguna manera movido solo por la pasión. Es decir, que nuestro corazón arda, solamente la pasión. Porque un hijo de Dios, un cristiano que solo se mueva por la pasión, tarde o temprano esa pasión, ese fuego se puede apagar. Y sobre todo, si esa pasión es movida o motivada por emociones. Por lo tanto, mi querido hermano, la compasión es la que nos debe impulsar a sentir lo mismo o algo parecido a lo que el Señor sintió por cada uno de nosotros. Y así como Él veía, nosotros deberíamos ver. Así como Él sentía por cada uno de vosotros y por mí, así es como nosotros deberíamos sentir por los perdidos. Así como el corazón del Señor se dolía, como hemos leído en el texto atrás, que vio a las personas desamparadas como que no tenían pastor, así como el Señor se dolía, así el dolor que Él sintió, nosotros debemos sentir cuando vemos a los perdidos. Otro de los textos favoritos que tiene el cristiano es: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el proyecto de Dios, esa es la misión de Dios, que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y os aseguro que Él no va a venir a darle un tirón de orejas a nadie para que crea. El tirón de orejas se lo quiere dar a través de vosotros y a través de mí. Es decir, que nosotros seamos los que llevemos su mensaje, su palabra. Pero para ser parte del proyecto de Dios debemos sentir pasión por los perdidos, no por Cristo, porque a Él no le hace falta nada de nosotros, y compasión por las almas que estaban perdidas, como nosotros. Ahora, la misión de Dios se basa en 4 pilares básicos. La iglesia que sostiene la misión. La iglesia que está orando en amor por los inconversos. La iglesia que envía a los misioneros y el trabajo de los que literalmente son enviados a evangelizar. Todo ello, todos esos 4 pilares deben estar capitaneados o sustentados sobre la piedra angular, la roca de la eternidad, que es
Cristo Jesús. Porque fijaros, hermanos, la misión de Dios no la hace el evangelista que va a evangelizar. Yo recuerdo cuando era chico veía las películas del llanero solitario y el zorro, que iban así por su cuenta y riesgo. La misión no la hace el evangelista haciendo de llanero solitario ni de zorro. La misión no la hace los que sostienen el proyecto de la misión. La misión no la hacen los que oran. La misión es un proyecto de la Iglesia entera, siendo la cabeza del ángulo Jesucristo mismo. Ahí es donde está la fuerza de la misión. Ahí es donde está el verdadero poder de Dios para salvar a todo aquel que cree en la Iglesia. He aquí te daré, le dijo a Pedro, las llaves del reino, y nada prevalecerá contra la Iglesia. Pero nada prevalecerá contra la Iglesia porque la Iglesia y la misión de Dios está sustentada sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan, un texto que posiblemente todos conoceremos muy bien, que el Señor vino a los suyos, es decir, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Y dice la Escritura que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor les dio el privilegio, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fijaros, hermanos míos, el recibir a Cristo como Salvador, el creer en su nombre y el tener el privilegio de ser hechos hijos de Dios conlleva una tremenda responsabilidad. ¿Sabéis cuál es? Tener pasión por Dios. Tener pasión y compasión por la obra de Dios. Insisto, no por Dios, no por el Señor Jesucristo, porque Él no necesita absolutamente nada de nosotros. No necesita nada de nosotros. Por lo tanto, si tú has recibido a Cristo, si tú has creído en su nombre y si tú has tenido el privilegio de haber sido llamado hijo de Dios, eso conlleva una responsabilidad muy grande para ti. Tener una pasión desenfrenada y compasiva por la obra de Dios. Es decir, por aquel perdido, como estábamos nosotros antes que el Señor nos trajera a este lugar. Así es como debe ser. Porque fijaros, mis hermanos, el Señor no nos ha llamado para ser unos calientasillas los jueves, los miércoles y según la Iglesia tenga por costumbre. El Señor no nos ha llamado para que vengamos a ser cristianos mediocres de 2 días de culto, estudio bíblico y oración, y culto de evangelización o de edificación, y si te he visto, no me acuerdo. El Señor nos ha llamado para que sintamos una pasión desenfrenada y una compasión inconmensurable, inmedible, por la misión de Dios. Insisto, la misión de Dios es salvar a todo aquel que cree, tal como el Señor nos salvó a nosotros. Dice la Biblia, como hemos leído, que el Señor fue a lo suyo, es decir, Israel, pero los judíos no le recibieron y tampoco creyeron en su nombre. Por lo tanto, si no le recibieron ni creyeron en su nombre, no les fue concedida la bendición de ser hechos hijos de Dios. El Señor, desde la eternidad, había tenido en su mente un pueblo santo que pudiera ser luz a las naciones. Pero fijaros, la falta de la auténtica pasión por la obra de Dios, la falta de la auténtica compasión por la obra de Dios fue lo que hizo que los judíos se perdieran la bendición de formar parte del proyecto de Dios. Y como sabemos que Israel rechazó esa bendición, por eso el Señor vino a buscarte a ti y a buscarme a mí. Para que fuéramos conscientes, para que supiéramos que debemos tener una pasión desenfrenada por la obra de Dios y una compasión que no se pueda medir. En una palabra, me llamó para que estuviéramos en cuerpo y alma en el proyecto de Dios, en el proyecto de Dios. Para eso nos llamó, porque sin tener verdadera pasión y compasión por la obra de Dios, el que nosotros estemos aquí
no sirve absolutamente de nada. Estamos calentando el banco. El Señor te ha llamado para que calientes el banco, ¿vale? Pero te ha llamado para que tengas pasión por su obra y compasión por su obra. Y su obra, insisto, es salvar a todo aquel que cree. Por lo tanto, mi querido hermano, para pertenecer al proyecto de Dios hay que sentir verdadera pasión por el Señor. Verdadera pasión por Cristo, que insisto, no, a Él no le hace falta, pero es la moda de lo que se dice, ¿no? Apasionate por Cristo. La pasión por Cristo no puede ser sino la pasión por la obra de Dios y la compasión por los perdidos. Por lo tanto, Dios no te está pidiendo que tú seas, como hemos visto ahí, de los evangelistas o de los misioneros que son enviados. Dios, el Señor es consciente y nosotros hemos sido conscientes y sabemos que en el cuerpo de Cristo no todos son manos, ni orejas, ni boca, ni predicadores, ni maestros, ni evangelistas, sino que hay algunos que son la uña del dedo chico del pie. Pero bendito sea Dios, porque si tú sabes que eres la uña del dedo chico del pie, sabes que eres la uña del dedo chico del cuerpo de Cristo. Es decir, que tú tendrías excusa para no ser de los enviados a predicar, pero no tienes ninguna excusa para no ser de los que sostienen la misión de Dios y tampoco tienes excusa para no ser de los que oran por la salvación de las almas perdidas, por los que han ido a predicar el Evangelio para que otros, como el Señor hizo por nosotros, se salven. A mí me viene a la mente muchas veces, hermanos, cuando veo la pasión que la gente tiene por la playa, por el fútbol, por el Madrid, el Barcelona, en la barbacoa, los amigos, el guateque, que ¿cuánto llorará el Señor? Yo no sé si el Señor llorará, estoy hablando como humano, el Señor sabe que somos humanos, y yo digo, ¿cuánto tendrá que llorar el Señor al ver que gran parte de su pueblo tiene más pasión por el Madrid, por el campo y por la barbacoa que por la obra de Dios? Porque para eso no nos ha llamado el Señor. Porque, fijaros, tener pasión por Cristo no quiere decir que estemos todo el día con las manos levantadas, Señor, Señor. Tener pasión por Cristo no quiere decir hacer mucho ruido, mucha palabrería. El Señor dijo de algunos que tenían mucha palabrería y creen que por su mucha palabrería van a ser escuchados. Pasión por Cristo no quiere decir hacer mucho ruido, sino tal vez poco lo contrario. Poco ruido, pero muchas nueces. ¿Entendéis la expresión, verdad? Mucho ruido y pocas nueces. Pues el Señor no quiere mucho ruido y pocas nueces. El Señor quiere tal vez no mucho ruido, como cuando le dijo a uno, tú cuando vayas a la presencia, métete en tu recámara, no te demudes la piel, no digas, mira que vas sufriendo, no. Y el Señor que te ve en lo secreto. El Señor no quiere ruido, el Señor no quiere ruido, el Señor no quiere palabras, el Señor quiere hechos, el Señor quiere, como decía esa canción que no hemos podido oír, que seamos verbos a semejanza del Señor Jesucristo, que seamos verbos, que seamos mini-verbitos y no sustantivos. ¿Sabéis? El nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. Pero el nombre de Jesús no es un nombre, no es un sustantivo formado por 5 letras y que está ahí quieto y ya está, no. Jesús significa acción y movimiento. En todo momento que vemos la vida de Jesús, Él estuvo en acción y movimiento. Señor, come. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Acción y movimiento. La pasión por Dios, insisto, no significa hacer mucho ruido, sino pocas nueces. Porque esa es la verdadera pasión por Cristo, la que está llena de compasión. Porque un cristianismo lleno de ruido, de saltos y de mucho como el fariseo y el publicano, que el uno estaba, mira lo bueno que soy yo, eso es ruido. Y el publicano no tenía ruido, pero tenía muchas nueces, porque estaba, como dice la Biblia, derramando como agua su corazón ante la presencia de Dios. Esa es la actitud que el Señor quiere del pueblo de Dios. Dice esta diapositiva, todos la hemos oído y la hemos leído más de una vez. El Señor tenía una viña que había plantado y cuando le pareció vino a buscar fruto y el fruto pues no lo halló.
Y entonces pues le dijo el dueño de la viña al viñador, córtala, porque está inutilizando la tierra. Y entonces el viñador le dijo, Señor, déjala este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, ya la cortarás después. Mi querido hermano, creamos de verdad y sintamos en nuestro corazón que el Señor viene a buscar los frutos de los que forman parte del proyecto de Dios. Él viene con la intención de meter la tijera, Él viene con la intención de buscar los frutos de los que forman parte de su iglesia, de los que forman parte del proyecto de Dios, de los que deben estar involucrados en cuerpo y alma en la misión de Dios. El dueño de la viña, que habla la parábola, digamos que podría ser identificado con el Padre Celestial, que, como os he dicho, viene con la intención de meter la tijera, de podar lo que no vale en su pueblo. El viñador podría ser identificado con el Señor Jesucristo, quien es nuestro mediador entre el dueño de la viña, el Padre, y los hombres, es nuestro mediador. Y también podría ser identificado con el Espíritu Santo, que es el que continuamente nos está amonestando para que demos los frutos que el Padre busca de nosotros. Porque el Padre viene a buscar tus frutos y los míos. Y viene con la intención no de echarte un rocioncito ni darte con la manguera, sino viene con la intención de cortar, Por lo tanto, si sabemos, si sentimos en nuestro corazón que no estamos apasionados desenfrenadamente por el proyecto de Dios, si sentimos de verdad y de corazón que no estamos teniendo una auténtica compasión por los perdidos, por la obra de Dios, hoy tenemos la oportunidad de involucrarnos de todo corazón y comenzar a dar los frutos que el Padre ha venido a buscar en cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo te recomiendo que te pongas delante de Dios y le preguntes, Señor, ¿estoy dando yo los frutos que tú deseas que yo dé en tu viña? Pues el Señor dice, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el pámpano que no lleva fruto se cortará. Ponte delante del Señor, porque eso es muy serio. El Señor viene a por tus frutos y viene con la idea de cortar. Hermanos, a mí no me gusta ponerme de ejemplo de nada, pero tengo que contaros algo que me sucedió hace ya algún tiempo. Yo me jubilé por enfermedad en el 2011 y como yo había estudiado en un seminario de Colombia, en una facultad norteamericana y tenía los estudios teológicos, bueno, pues que se requieren para ser el pastor de una iglesia, yo quise ser un día, después de jubilarme, el pastor de una iglesia y ayudarla. Pero ese momento no llegaba. Y hace casi un año, en la iglesia de Puerta del Cielo, un hermano me dijo, hermano, que fui a predicar, un hermano me preguntó, hermano, ¿tú podrías venir a la cárcel a predicar? Yo sí, pues claro que voy a ir, no voy a ir, ¿verdad? Pues voy a ir a la cárcel. Y cuando fui a la cárcel, el Señor me dijo, ¿no querías una congregación? Aquí está, en la prisión, Y si el Señor ahí me ha llamado, como es mi deseo, de ahí me van a tener que sacar con los pies para adelante o para atrás, ¿no? O me van a tener que sacar porque a lo mejor tenga una incapacidad o algo me incapacite o la prisión se ponga tan mal que no dejen entrar, ¿no? Pero cuando yo supe lo que el Señor quería de mí, cuando yo me puse delante del Señor y supe lo que el Señor quería de mí, el fruto que quería que yo diera, por lo menos parte del fruto que Él quería que yo diera, yo le dije, Señor, aquí estoy. ¿Tú qué quieres? ¿Que yo vaya a la cárcel? Pues a la cárcel voy a ir. Y tú tienes que hacer algo por el estilo. No te estoy diciendo que te vayas a ir a la cárcel, ni nada por el estilo. Te estoy diciendo que tenemos que ponernos delante de la presencia de Dios, derramando nuestro corazón como agua y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga en tu proyecto, en tu misión? Fijaros, cada uno de nosotros sabrá quién le habló del Señor. Yo sé quién me habló del Señor a mí a finales de 1981. Manolo, vuestro pastor, Josué, vuestro pastor, todos los que estáis aquí sabéis quién os habló. Pero fijaros, si el Señor no hubiera hablado
a los corazones de los que os pusieron al Señor delante. Si ellos no hubieran sentido que tenían que formar parte del proyecto de Dios, vosotros no estaríais aquí. Por lo tanto, mi querido amigo, es por ello que debemos pertenecer y sentir de todo corazón que tenemos que formar parte en cuerpo y alma del proyecto de Dios. Dice la Biblia, como hemos leído, que Jesús vino a lo suyo y Jesús fue a su pueblo para que entendieran que tenían que formar parte del pueblo de Dios, para que entendieran que tenían que ser luz a las naciones, como vosotros tenéis que entender que tenéis que ser luz a Jerez de la frontera y tal vez a otras áreas de la comarca. Y cuando ese pueblo judío que hemos leído no tuvo esa bendición, no quiso esa bendición, pues la verdad es que se perdieron la mayor de las bendiciones, formar parte del proyecto de Dios. ¿Cómo anduvo Jesús cuando estuvo iniciando el proyecto de Dios? Pues socorriendo a los necesitados, sanando a los oprimidos, a los cojos, a los paralíticos, sanando a todos cuantos iban a su paso. ¿Por qué son tan importantes, hermanos? ¿Por qué son tan importantes las buenas obras dentro del pueblo de Dios? ¿Por qué son tan importantes? Porque fijaros, el 90%, no sé si es el 90, no, yo no lo he contado, pero en la mayoría de los casos que el Señor entraba en contacto con una persona, primero la sanaba, como sanó a la que padecía flujo de sangre, como sanó al endemoniado gadareno, como le llenó la barriguita de pan a los que Él llenó sus barriguitas cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces. El Señor primero entraba en contacto con las personas con una buena obra y luego los salvaba. Y fijaros, no a todos los que sanó o ayudó, salvó. Tenemos el ejemplo de los que se llenaron las barrigas. Ay, granuja, me seguí no por la comida que a vida eterna permanece, sino porque os llenasteis la barriga. A los 10 leprosos, sanó a los 10. ¿Y cuántos fueron salvados? 1. Pero el Señor fue el primer trabajador social en el más amplio y estricto sentido de la palabra. Amor, amor, amor. Y así era como el Señor entraba en la mayoría de las vidas de las personas, con amor, ayudándole. Dice aquí este texto, cuando llegó la noche, dijo Jesús a sus discípulos, pasemos al otro lado. Pero fijaros, pasemos al otro lado ¿de qué? ¿Y para qué? A que esto ya os suena más, ¿verdad? El Señor, a altas horas de la noche, cuando ya ellos habían tenido un día arduo de trabajo, se habían ganado el sueldo y ya iban a dormir, se le ocurre decir, pasemos al otro lado. Y es que en el otro lado, en Gadara, había un endemoniado que iba a morir sin Dios y sin esperanza. Había un endemoniado que estaba a punto de morir, que se estaba haciendo daño con las cadenas. Y el Señor no podía permitir que aquel hombre muriera sin Dios y sin esperanza. Les dijo a sus discípulos, anda, al bote y pasemos al otro lado. Y fijaros, ninguno de los discípulos le dijo, y hubieran tenido razón humanamente hablando, maestro, hemos estado hasta tantas horas, hoy nos hemos ganado el sueldo. ¿Tú qué quieres pasar al otro lado? Ellos no tenían ni idea del por qué pasaban al otro lado. ¿Tú quieres pasar al otro lado? Vamos a echarnos a dormir y mañana por la mañana nos levantamos a las 5 de la mañana, cogemos el bote y pasamos al otro lado. Ninguno les resistió, sino que obedecieron y pasaron al otro lado. La actitud de los discípulos fue de obedecer la voz del Señor y pasar al otro lado. Ninguno de los discípulos le dijo al Señor, Señor, no seas aguafiesta, déjanos dormir, déjanos descansar un ratito, ya mañana pasará. No, pasemos al otro lado. Quiero hablar otra vez de mí, ya os digo que no me gusta hablar de mí. Hace ya casi 2 años, un hermano de Barcelona y yo, el pastor Daniel Bañul, y yo pasamos no al otro lado del mar de Gadara, sino tomamos un avión para irnos a ayudar a los refugiados. No me estoy poniendo de ejemplo de nada porque seguramente que todos vosotros podríais ser ejemplos para mí, pero os estoy dando un ejemplo de qué podría ser pasar al otro lado. Porque nosotros estamos aquí en este lado. Nosotros estamos aquí en este lado.
Y la iglesia, cuando está en la iglesia, está en este lado. Y en este lado estamos todos muy santos y muy guapos. Yo muchas veces cuando voy a las iglesias, incluso hasta yo mismo me río de mí mismo y pienso, si alguien me viera a mí cuando yo estoy cantando, me vería una cara de tonto que no vea. Porque se nos ponen cara de tonto, cara de santo, cuando estamos cantando y haciendo todo lo que hacemos aquí. Pero aquí estamos en este lado y el Señor quiere que la iglesia deje de estar en este lado y pase al otro lado. ¿Para qué? No para buscar al endemoniado, pero sí para buscar a los perdidos. Sí para buscar a los que están como estuvo aquel endemoniado, que iban a morir, que van a morir, porque en el otro lado de la iglesia hay mucha gente que va a morir sin Dios y sin esperanza. Y el proyecto de Dios es que tú ames tanto a esas personas que pases al otro lado. Que obedezcas la voz de Dios y pases al otro lado. Que seamos verbos como el Señor. Acción, movimiento y no mucho ruido y pocas nueces. Esta parábola la conocemos todo el mundo, la parábola del buen samaritano. Dice la Biblia, ya conocemos la historia, que primero pasó un sacerdote religioso. Un sacerdote religioso. Bueno, hay que decir que el que estaba herido era un samaritano y los otros que pasaron, el que estaba herido era un judío. El herido era un judío. Y de los 3 que pasaron, 2 eran judíos, es decir, compatriotas del herido, y 1 era samaritano. ¿Qué quiere decir? Samaritanos y judíos estaban como los de Jerez y de Cádiz, hace ya un montón de años, enemistados. Yo me acuerdo, en los tiempos de mi juventud, que había unas broncas en la feria. 2 judíos religiosos. Pasó un sacerdote religioso y pasó de largo. Pasó un levita, que eran los sirvientes del templo, otro medio religioso, y también pasó de largo. Pero fijaros, pasó un evangélico y le dijo que la paz sea contigo, que Dios te ama, que Cristo es la respuesta. Y digo un evangélico, no estoy diciendo un santo de Dios. Eso del evangélico me lo acabo de inventar ahora. Pero que seguramente que si hubiera pasado un evangélico, pues tal vez le diría, Dios te ama, Cristo es la respuesta. Pero fijaros, pasó un santo de Dios, un samaritano. Y dice la Biblia que su corazón fue movido a misericordia. Y esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia entre un religioso, sea evangélico o católico, o sea de la religión que sea. Esa es la diferencia entre un religioso y un santo de Dios. Que el religioso pasa. Y el santo de Dios, el corazón, es movido a misericordia. Por eso una pasión sin compasión es pan para hoy y hambre para mañana. No sirve de nada. Pasión sin compasión se convertirá en rutina y la pasión se puede apagar. Ahora, pasión con compasión es lo que nos hace movernos dentro del plano que Dios quiere que nos movamos. Esa es la manera en la que como cuerpo de Cristo deberíamos actuar conforme al amor que debemos sentir, a la pasión que debemos sentir, a la compasión que debemos sentir, no por Cristo, sino por la obra de Cristo, que es salvar a todo aquel que cree. Dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Ahora, hay muchas veces que la luz del mundo es más tenebrosa que las mismas tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo. Y al final dice, así, está en rojo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen al Dios de los cielos. Hermanos, si yo estoy en una situación parecida como la que estuvo aquel herido, y viene uno y me dice, como hubiera dicho, por ejemplo, no sé lo que le diría el sacerdote ni el levita, pero a mí me viene un religioso y me dice, Cristo te ama. Si yo estoy en una situación parecida a la del herido y me viene alguien diciéndome que Cristo me ama, le doy 2 guantazos. Le digo, ámame tú, hombre, ámame tú, no ves que me estoy muriendo. Sáname las heridas y luego dime que Cristo me ama. En momentos puntuales, hermanos míos, en momentos puntuales, la mejor predicación no es hacer ruido, sino hechos. No son palabras, sino hechos.
es el ser verbo y no sustantivo. ¡Ay, quietecito! ¿Cómo creen ustedes que acabó la parábola del buen samaritano? Lo dice la Biblia. Le dice al mesonero: mira, aquí te lo traigo, cuídalo, y cuando yo vuelva, porque tengo que ir a hacer mis negocios, ya te pagaré lo que haya gastado. Así es como acaba, ¿verdad? Pero fijaros que a mí me gusta ir un poquito sin adulterar la palabra de Dios, sino siempre buscando la enseñanza. A mí me gusta ir un poquito más para allá, donde puedo escarbar enseñanza de la palabra de Dios. Para mí, la parábola del buen samaritano acabó de esta manera. Y esto no es que acabara así, es como acabó para mí. Fijaros, aquel herido fue llevado al mesón. Aquel herido, por las primeras curas de urgencia que ya le había hecho el samaritano, y cuando lo llevó al mesón a curarlo, pues ya se iría restableciendo. Cuando ya el herido pudo hablar, le preguntaría al mesonero: oye, ¿qué hago aquí? Y el mesonero le dice: mira, a ti te han dado la del pulpo. Te han dado una paliza de espanto. ¿Y cómo estoy aquí? Dice: porque un samaritano te trajo aquí en un burro. Que un samaritano me trajo a mí, pero si los samaritanos y los judíos no se pueden ver, pues un samaritano te trajo. Bueno, pues nada. ¿Y ese samaritano dónde está? Mira, ha ido a hacer unos negocios, pero tiene que venir dentro de poco porque tiene que pagarme el resto de lo que yo he gastado en ti. Y aquel samaritano, como no podía entender eso que aquel herido, como no podía entender aquello que había hecho Dios con él de alguna manera, con una persona que teóricamente le odiaba, porque judíos y samaritanos no se trataban, aquel herido se quedó allí. Vino el samaritano y le dijo: en primer lugar, muchas gracias, pero ¿cómo es que tú, siendo samaritano, la misma conversación, casi por el estilo que tuvo Jesús y la samaritana, ¿cómo es que tú, siendo samaritano, y yo que soy judío, me has salvado la vida? Y entonces el santo de Dios, que para eso hemos sido llamados, le dijo: porque yo pertenezco al proyecto de Dios, porque yo pertenezco a la obra de Dios. Y la obra de Dios es salvar a todo aquel que cree. Y tal vez no lo sabía que tú creías o no creías, pero yo quería demostrarte mi fe en el Señor. Todo eso es como yo pienso que acabó la parábola del samaritano. Y entonces el herido creyó en el Señor. Hermanos, y ya acabo. Durante finales de 2015 y principios de 2016 tuve el privilegio de estar en Croacia, en Bosnia, en Austria, en Grecia, en Tesalónica, en Corinto, con los refugiados sirios. Y unos hermanos norteamericanos que venían, hermanos como nosotros, conscientes de que formaban parte del proyecto de Dios, cuando le dábamos la ayuda a aquellos refugiados que lo habían perdido todo, que en una bolsita llevaban todo su patrimonio, en una bolsita de plástico, y les dábamos la ayuda, y ellos en árabe, porque eran americanos, pero descendientes de árabe, y hablaban árabe, y en los 10 minutos que tardaban en darle el abrigo, la comida, los zapatos, en darle todo, yo recuerdo que estaba con un cartón así, con un montón de números, y llegaba uno y decía el 42, y le daba unos zapatos del 42, porque yo no sabía árabe, ¿no? Y entonces, de cuando en cuando venía alguno de estos que habían sido ayudados y decían: ¿por qué? Porque ellos le decían: os damos esto en el amor de Jesús, en el amor del Señor. Y muchos de ellos venían y decían: ¿por qué? Como el leproso que fue a darle la gracia al Señor. ¿Por qué? Entonces le predicaban el Evangelio ya duramente y fuertemente. Y yo he visto a árabes tirados, como se ponen los árabes, dando la gloria a Dios por una obra de amor que hizo uno que entendió que tenía que formar parte del proyecto de Dios en cuerpo y alma. Y por último, y ya acabo, vamos a leer un momento Isaías 58. En Isaías 58 es un texto que dice: clama a voz en cuello. El Señor le dice a Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión
y a la casa de Jacob su pecado. Era tan grave, hermanos. El versículo 1, el Señor habla y denuncia el pecado del pueblo de Dios en la antigüedad. Era tan grave el pecado que el pueblo de Dios estaba cometiendo que el Señor le tiene que decir al profeta: clama a voz en cuello. Es decir, clama hasta que te desgañite, hasta que se te rompan las cuerdas bucales, y dile a mi pueblo que no están siendo parte del proyecto que yo quiero para ellos. Yo os recomiendo, hermanos, que esta noche leáis Isaías 58 del 1 al 11. El versículo 2 y 3, que no lo vamos a leer porque vamos a acabar ya, habla de que el pueblo pensaba que Dios se había olvidado de ellos, y no era así. En el versículo 4 y 5, el Señor le explica al pueblo el porqué de esa aparente sordera, el porqué de ese aparente, como creían los del pueblo de Dios, que Dios se había olvidado de ellos. En el versículo 6 y 8, el Señor habla la manera, o explica la manera de andar en sus caminos, y esos dos los voy a leer. Dice el versículo 6, ellos querían hacer muchas cosas para Dios, pero dice Dios: ¿no es más bien que el ayuno que yo quiero para ti es que desates las ligaduras de impiedad, que sueltes las cargas de opresión, que dejes libres a los quebrantados, que rompas todo yugo? ¿No es más bien que partas tu pan con el hambriento y a los pobres albergues en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de la necesidad de tu hermano? Porque entonces, es decir, cuando hagas todo esto, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, y tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Muchas veces el pueblo, la gente inconversa, no se convierte porque nosotros no le transmitimos luz. El Señor dice que cuando tú vivas de esta manera, nosotros podemos mostrar luz. Eso es lo que habla el versículo 6 y 8. El 9 y el 11 habla de los beneficios de seguir correctamente los caminos del Señor en su proyecto, en la misión. Y el versículo, y la enumeración de beneficios es que, porque claro, en todas las broncas que de alguna manera el pueblo de Dios le echaba a Dios, decía: es que tú no nos escuchas, es que tú no nos oyes, y los beneficios, no es que Dios estuviera sordo, no. Los beneficios de andar en los caminos de Dios es que las oraciones de su pueblo serán oídas, en las tinieblas nacerá nuestra luz, el Señor nos pastoreará siempre, y seremos como un huerto lleno de aguas, donde las aguas nunca faltan. Pero para tener estos beneficios hay que estar dentro del proyecto de Dios en cuerpo y alma. Hay que sentir pasión no por Cristo, sino por la obra de Dios, y compasión por los perdidos, porque esa compasión fue la que movió al Señor a morir por ti y a morir por mí. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengamos plena conciencia de que el Señor nos ha llamado para pertenecer al proyecto de Dios. Y si tú sabes, si alguien aquí sabe que no pertenece al proyecto de Dios y el Señor está ahí con la tijera, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ponte en las manos de Dios, porque Él te puede meter en su proyecto. Muchas gracias, Josué, por haber tenido la gentileza de invitarme. Y como ya os dije la otra vez, para mí es un gran placer poder compartir algo espiritual con vosotros. Que el Señor les bendiga. Amén.